Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este día que nos regala, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias por la vida y la salud, Señor Jesús. De permitirnos comenzar nuestro día leyendo la Biblia. Gracias, Señor. Esperamos que nos ayudes a entender lo que leemos claramente, que comprendamos, Señor, que apliquemos tu palabra a nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Hechos, capítulo número 20, en la versión La Biblia del Oso. Partido Pablo de Éfeso viene a Troas, donde celebra la cena una noche con los hermanos y resucita a un mancebo que durmiéndose por el luengo predicar de Pablo había caído de un aposento de 3 suelos de alto y se había muerto. En Mileto hace venir a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los cuales exhorta que, mirando la doctrina y ejemplo que les ha dado en la solicitud por la iglesia, sean diligentes en conservarla. Despídese de ellos con lágrimas de todos. Y desde que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado, despidióse y partióse para ir a Macedonia. Y es que hubo mandado aquellas partes y exhortándolos con abundancia de palabra, vino en Grecia, donde habiendo estado 3 meses, habiendo de navegar en Siria, fueronle puestas las hechanzas por los judíos, y tomó consejo de volverse por Macedonia. Acompañáronlo hasta Asia, Sosípater, Pepirro, Bereense y tesalonicenses, Aristarco, Secundo, Gayo, Serveo y Timoteo, y asianos, Tíquico y Trófimo. Estos, yendo delante, esperáronnos en Troa. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Tróade en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partirse al día siguiente, y alargó el sermón hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el cenadero, donde estaban ayuntados. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba luengamente, derribado del sueño, cayó desde el tercer cenadero abajo y fue alzado muerto. Al cual, como Pablo descendiese, derribóse sobre él y abrazándolo dijo: No os alborotéis, que aún su alma está en él. Y subiendo y partiendo el pan y gustando, habló luengamente hasta el día, y así se partió. Y trujeron al mozo vivo y fueron consolados no poco. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Asón para recibir de allí a Pablo, porque así había determinado de venir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándolo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí, el día siguiente, vinimos delante de Quío. Y otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo reposado en Tro,
posado en Trogilio. El día siguiente vinimos a Mileto. Porque Pablo había propuesto de pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba para hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los cuales, como vinieron a él y se juntaron, díjoles: Vosotros sabéis que desde el primer día que entré en Asia, cómo he sido con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que os fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a las gentes la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida más que a mí, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos nosotros, vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en vosotros graves lobos que no perdonarán el ganado, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar los discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora también, hermanos, encomiéndoos a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificaros y daros heredad con todos los santificados. La plata, el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y acordarnos del dicho del Señor Jesús, que dijo: Bienaventurada cosa es dar antes que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, puesto de rodillas, habló con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y derribándose sobre el cuello de Pablo, besábanlo, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y acompañáronlo al navío. Partido Pablo de Melito y visitando las iglesias del camino, llega a Cesarea, donde siéndole denunciada su prisión en Jerusalén, los hermanos le ruegan que no vaya allá, mas él persiste con grande constancia en su determinación. Venido a Jerusalén, los ancianos de la iglesia le persuaden a que, por evitar el escándalo de los judíos que habían creído al evangelio, finja la observancia de la ley. Haciéndolo él así, los judíos de Asia que lo vieron en el templo, alborotan el pueblo contra él, y sobreviniendo la guarnición de los romanos se le quitan de las manos. Y llevando preso al real alcance del tribuno de poder hablar al pueblo, amotinando para dar razón de sí. Y como navegamos arrancados de ellos, venimos camino derecho a Co, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un navío que pasaba a Fenice, subiendo en él navegamos. Y como comenzó a mostrársenos
Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque la nao había de descargar allí su carga. Y quedámonos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días, partimos acompañados todos por sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la ribera oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos en el navío, y ellos se volvieron a su casa, a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, quedámonos con ellos un día. Y otro día, partidos, Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Reposando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el cual, como vino a nosotros, tomó la cinta de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: al varón cuya es esta cinta, así lo atarán los judíos en Jerusalén, y lo entregarán en manos de las gentes. Lo cual como oímos, rogamos, nosotros y los que estaban en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén estoy presto por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, reposámonos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días apercibidos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón chipriota, discípulo antiguo, con el cual posásemos. Y como llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron, a los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre las gentes por su ministerio. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron al Señor, y dijéronle: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos son los que han creído, mas todos son celadores de la ley. Y han oído de ti, por relación de otros, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre las gentes, y que dices que no han de circuncidar sus hijos ni andar según la costumbre. ¿Qué hay, pues? En todo caso es menester que la multitud se junte, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 varones que tienen voto sobre sí,
Tomando a estos, santifícate con ellos y gasta con ellos para que raigan sus cabezas y que todos entiendan que no hay nada de lo que de ti han oído por fama, mas que tú también andas guardando la ley. Pero cuanto a los que de las gentes han creído, nosotros habemos escrito y determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. Entonces Pablo, tomando a aquellos varones, santificado el día siguiente, entró en el templo, denunciando ser cumplidos los días de la santificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y como se acababan los 7 días, unos judíos de Asia, como lo vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y echaronle mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley, y este lugar, y aún de y aún de más de esto, ha metido los gentiles en el templo y ha contaminado este santo lugar. Porque habían visto a Trófimo Efesio en la ciudad con él, el cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó e hízose un concurso de pueblo, y tomando a Pablo, traíanlo arrastrando fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. Y procurando ellos de matarlo, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual luego, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, prendiólo y mandólo atar con 2 cadenas, y preguntóle quién era y qué había hecho. Entonces, y otros daban voces de otra manera en la compañía, y como no podían entender nada del cierto a causa del alboroto, mandólo llevar al real. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado a cuestas de los soldados a causa de la violencia del pueblo, porque multitud del pueblo venía detrás dando voces: mátalo. Y como comenzaron a meter a Pablo en el real, dice al tribuno: se me ha lícito hablarte algo. Se me ha lícito hablarte algo. Y él dijo: griego sabes, ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Entonces Pablo le dijo: yo cierto soy hombre judío, vecino de Tarso, ciudad conocida de Cilicia, empero ruégote que me permitas que hable al pueblo. Como el celo permitió, y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Dando Pablo cuenta de su conversión y vocación, el pueblo se alborota contra él, por la cual el tribuno lo manda a meter en el real, y azotarlo para saber de la causa del alboroto del pueblo.
mas entendido que era romano, no lo azotan, mas hace llamar al concilio de los judíos, en el cual quiere ser informado del caso presente Pablo. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, dijéronle más silencio, y dijo: yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de la ley, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles varones y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos de los cuales, aún tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer también presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen punidos. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y díjome: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho lo que te conviene hacer. Y como yo no vía por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía el testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y presentándose, díjome: Saulo, hermano, recibe la vista. Y yo en aquella hora lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo, y oyese la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y acontecióme, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fue arrebatado fuera de mí. Y lo oí de que me decía: date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Y díjome: ve, porque yo tengo de enviar lejos a la gente. Y oyéndolo hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces y arrojando sus ropas, echando polvo al aire. Y mandó el tribuno que lo llevasen al real, y mandó que fuese examinado con azotes y atormentado, para saber por qué causa clamaban así contra él. Y como lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito azotar a un hombre romano y por condenar? Y como el centurión oyó esto, fue al tribuno y dio-les aviso diciendo: ¿qué has de hacer? Porque este hombre es romano.
Y viniendo el tribuno, díjole: dime, ¿eres tú romano? Y dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con mucha suma alcancé esta ciudad. Entonces Pablo dijo: y yo aún soy nacido. Así que luego se apartaron de él los que lo habían de atormentar, y aún el tribuno hubo temor, entendido que era un romano por haberlo atado. Y el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, porque era acusado de los judíos, soltólo de las prisiones y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y todos su concilio, y sacando a Pablo presentólo delante de ellos. Pablo, presentando al concilio, diciendo que era fariseo y que su prisión era porque afirmaba la resurrección, revuelve el concilio entre sí, el cual era compuesto de fariseos y saduceos, y al fin los fariseos lo abonan, mas queriéndolo matar los otros, el tribunal lo escapa otra vez de sus manos, y entendidas las acechanzas que los judíos le tenían armadas para matarlo otro día, lo envía preso a Cesarea al presidente de los romanos para que sus adversarios traten su causa delante de él. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, entonces mandó a los que estaban delante de él que lo hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, y tú estás sentado juzgándome conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios maldice. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el príncipe de los sacerdotes, que escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldirás. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo fariseo soy, hijo de fariseo, de la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue divisa. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y levantóse un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, porque si que si espíritu le ha hablado o ángel, no reponemos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, habiendo temor que Pablo no fuese despedazado de ellos, mandó venir una compañía de soldados y arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo al real. Y la noche siguiente, presentándole el Señor, díjole: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así te conviene testificar también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron y prometieron debajo de maldición que ni comerían ni beberían hasta que viesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y de los ancianos y dijeron: nosotros habemos prometido debajo de maldición que no habemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio haced saber al tribuno que lo saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros antes que él llegue estamos aparejados para matarlo. Entonces un hijo de la hermana de Pablo,
Oyendo las asechanzas, vino y entró en el real y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: lleva a este mancebo al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, llevólo al tribuno y dijo: el preso Pablo, llamándome, me rogó que trujese a ti este mancebo, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándolo de la mano y apartándose aparte con él, preguntóle: ¿qué es lo que tienes de que darme aviso? Y él dijo: los judíos han concertado de rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de alguna cosa más cierta. Mas tú no lo creas, porque más de 40 varones de ellos lo acechan, los cuales han hecho promesa debajo de maldición de comer ni beber hasta que lo hayan muerto, y ahora están apercibidos esperando su promesa. Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándolo que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamados los 2 centuriones, mandólos que apercibiesen 200 soldados que fuesen a Cesarea, y 70 de caballo con los 200 que lo acompañasen desde las 3 horas de la noche, y que aparejasen cabalgaduras para que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el presidente, escribiendo una letra que en sus sumas contenía esto: Claudio Lisias a Félix gobernador. A este varón tomado de los judíos y que lo comenzaban a matar, libré yo sobreviniendo con una compañía de soldados, entendiendo que era romano, y queriendo saber la causa por qué lo acusaban, llevélo al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban de algunas cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Mas siéndome dado aviso de asechanzas que le habían aparejado los judíos, en la misma hora lo envié a ti, y he denunciado también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él, bien hayas. Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, trujéronlo de noche a Antípatris. Y el día siguiente, dejando a los de caballo, se volvieron al real. Y como llegaron a Cesarea y dieron la carta al presidente, presentaron también a Pablo delante de él. Y el presidente, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y entendiendo que era de Cilicia, oírte, dice, cuando vinieron también tus acusadores, y mandó que lo encarcelasen en la audiencia de Herodes. Pablo es acusado delante de Félix por el sumo sacerdote y su orador de sedicioso, profanador de culto y de templo, y anunciador de la secta de los nazarenos. Pablo, respondiendo, da razón de su venida a Jerusalén y niega los 2 capítulos primeros y declara y defiende el último. Félix dilata el juicio y lo manda a guardar y tratar humanamente, y habiendo oído de él la fe en Cristo Jesús, lo entretiene esperando recibir de él algún cohecho. Y al fin, viniéndole sucesor en la provincia, lo deja preso por congraciarse con los judíos. Y 5 días después descendió el príncipe de los sacerdotes Ananías con algunos ancianos y Tértulo, un orador, y parecieron delante del presidente contra Pablo. Visitándolo, Tértulo comenzó a acusar, diciendo: como sea así, que por causa tuya vivimos en grande paz y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo, por tu prudencia, siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelente Félix. Pero por no impedirte más luengamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque habemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones a todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la sediciosa secta de los nazarenos,
el cual también tentó a violar el templo y prendiéndolo quisimos juzgar conforme a nuestra ley, mas viniendo el tribuno Licias con grande violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo juzgando podrás entender todas estas cosas de que lo acusamos. Y añadieron los judíos diciendo estas cosas ser así. Entonces Pablo, haciéndole señal al presidente que hablase, el presidente que hablase respondió: porque sé que hay muchos años que eres gobernador de esa nación, con buen ánimo satisfaré por mí. Y tú puedes entender que no ha más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Esto empero te confieso, conforme a aquel camino que llaman secta, así sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios de que ha de haber la resurrección de justos e injustos, y que aquellos esperan. Y que por esto yo procuro tener conciencia sin escrúpulo siempre acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas pasados muchos años vine a hacer limosnas de ofrendas y votos a mi nación, cuando me hallaron santificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales convenían que fuera presentes delante de ti y acusar, los cuales convenía que fueran presentes delante de ti y acusar si contra mí tenían algo. O estos mismos digan si hallaron en mí cosa mal hecha alguna, cuando yo estuve en el concilio, sino que de esta sola voz que clamé estando con ellos, que de la resurrección de los muertos soy hoy juzgado de vosotros. Entonces, oídas estas cosas, Félix puso dilación diciendo: es que sea más informado de esta secta cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro negocio. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, suelto de las prisiones, y que él no defendiese ninguno de sus familiares que de servirle o venir a él. Y algún día después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en el Cristo. Y disputando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado, Félix respondió: ahora vete, mas entendiendo oportunidad te llamaré. Esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros porque lo soltase, por lo que haciendo venir muchas veces hablaba con él. Mas cumplidos los 2 años, Félix recibió por sucesora por su Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Acusado de los judíos delante de un nuevo procónsul Festo, y él se defiende legítimamente pidiéndole al procónsul si quería ser llevado a Jerusalén para ser juzgado, para ser allá juzgado. Protesta su inocencia ya declarada y apela para César, y la apelación le es concedida. Festo saca a Pablo delante del rey Agripa y de grande auditorio para examinarlo delante de ellos, para enviar a César la relación de su causa. Festo, pues, entrando en la provincia 3 días después, subió de Cesarea a Jerusalén. Y vinieron a él el príncipe de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo y rogáronle, pidiendo gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén, poniéndole acechanzas para matarlo en el camino. Mas Festo respondió que Pablo era guardado en Cesarea y que él se partiría presto.
Los que de vosotros pueden, dice, desciendan juntamente, y si hay algún crimen en este varón, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea el siguiente día, se asentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído, el cual, venido, rodearonlo los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y grandes acusaciones, las cuales no podían probar, dando Pablo razón que ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en algo. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: Al tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria ninguna, como tú sabes muy bien. Porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no recuso de morir. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede dar a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has apelado? A César irás. Y pasados algunos días, el rey de Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró al rey de Pablo, declaró al rey de Pablo, diciendo: un varón ha sido dejado preso por Félix, y por el cual, como vine a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A los cuales respondí: no ser costumbre de los romanos dar alguna condenación antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores. Y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que habiendo venido juntos acá, sin ninguna dilación, el día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes sus acusadores, ningún crimen le opusieron de los que yo sospechaba. Solamente tenían ciertas cuestiones acerca de su superstición contra él y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba vivir. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije: si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que lo guardasen hasta que lo envíe a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quería oír a ese hombre, y él mañana dice: lo oirás. Y otro día, viniendo Agripa y Berenice con con mucho aparato, y entrando en el auditorio con los tribunos y los varones más principales de la ciudad, mandándolo Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo, rey Agripa, dice: y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, veis a este, por el cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no conviene que viva más. Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte
ha hecho, y él mismo ha apelado a gusto, he determinado de enviarlo, del cual no tengo cosa cierta que escriba al Señor, del cual no tengo cosa cierta que escriba al Señor, por lo cual lo he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información tenga que escribir. Pablo, defendiéndose de las calumnias de los judíos, declara su conversión, su fe y su vocación, a causa de los cuales es perseguido de los judíos. Festo lo calumnia de loco. El rey Agripa y los demás lo juzgan inocente. Entonces Agripa dijo a Pablo: permítese hablar por ti. Pablo entonces, extendiendo la mano, y comenzó a dar razón de sí, diciendo: acerca de todas las cosas que yo soy acusado de los judíos, oh rey Agripa, téngome por dichoso de que delante de ti me haya hoy de defender, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más perfecta secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa hecha a nuestros padres, soy llamado en juicio, a los cuales nuestras 12 tribus, sirviendo perpetuamente de día y de noche, esperan que han de venir, de la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Cómo? Juzgase cosa increíble entre nosotros, que Dios resucite los muertos. Yo ciertamente había pensado de hacer contra el nombre de Jesús el Nazareno muchas cosas contrarias, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Y muchas veces por la sinagoga, puniéndolos, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extrañas, donde aún yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vide en el camino una luz que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y vete y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para que ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que te mostraré, librándote de este pueblo y de la gente a las cuales ahora te envío, para que abras tus ojos, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial, antes primeramente
a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a las gentes anunciaba que se enmendasen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de conversión. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron de matarme, ayudados de la ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a chicos y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de los muertos, que había de anunciar luz a este pueblo y a la gente. Y diciendo estas cosas y dando razón de sí, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te tornan loco. Y Pablo, no estoy loco, dice, excelente Festo, sino hablo palabras de verdad y de templanza, porque el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo constantemente, porque no pienso que ignora nada de esto, que esto no ha sido hecho por rincones. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuadirás que me haga cristiano. Y Pablo dijo: deseo delante de Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, jueces hechos tales cual yo soy, sacadas estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, levantóse el rey y el presidente y Bernice y los que se habían asentado con ellos. Y como se apartaron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo que ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado para César? La navegación de Pablo para Roma, en la cual, sucediendo grande tempestad en la mar, él solo consuela y esfuerza a todos, y rompiéndose el navío a la fin junto a una isla, todos se salvan por haberle Dios a él concedido la salud de todos. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que subiendo en la nao Adrumetina, alzamos velas, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica, comenzando a navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo humanamente, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos bien tratado. Y alzando velas de allí navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado la mar que está junto a Cilicia y Panfilia, venimos a Mira, que es de Licia. Y hallando allí el centurión una nao alejandrina que navegaba a Italia, púsonos en ella. Y navegando muchos días de espacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta junto a Salmón. Y costeándola apenas, venimos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Talasa. Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba diciendo: varones, yo veo que con incómodo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nao, mas aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al maestre y al piloto que a lo que Pablo decía.
Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron de pasar aún de allí, si por ventura pudiesen tomar a Fenicia e invernar allí, que es un puerto de Creta al Áfrico y al poniente. Y ventando el asunto, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas tenían de cerca la costa de Creta. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroácali, y siendo arrebatada de él la nao, que no podía resistir contra el viento, dejada la nao a los vientos, éramos llevados, y llevados de la corriente hacia una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el batel, el cual tomado usaban de remedio ciñendo el navío, y habiendo temor que no diesen en la sirte abajo el mastel, eran así llevados. Y habiendo sido atormentados de una vehemente tempestad, el siguiente día echaron a la mar. Y al tercero día nosotros con nuestras manos echamos las obras muertas de la nao, y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Y habiendo ya mucho que no comíamos, entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera cierto conveniente, oh varones, oírme a mí, y no partir de Creta y evitar este inconveniente y el daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de vosotros, sino solamente el navío. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no hayas temor, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. Mas es menester que quedemos en una isla. Empero venida la catástrofe, la 14ª noche, y siendo llevado en el Adria, los marineros a la medianoche sospecharon que estaba cerca de alguna tierra, y echando la sonda hallaron 20 pasos, y pasando un poquito más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 pasos. Y habiendo temor de dar en lugares ásperos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Entonces, procurando los marineros de huirse del navío, echando el batel a la mar, como querían largar las anclas de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en el navío, vosotros no podéis salvar. Entonces los soldados cortaron los cabos del batel y dejáronlo perder. Y como se comenzó a hacer de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las personas en el navío 276, y hartados de comida aliviaban el navío, echando el grano a la mar. Y como se hizo de día, no conocían la tierra, mas bebían un golfo que tenía orilla, al cual acordaban de echar si pudiesen el navío. Alzando las anclas, dejáronse a la mar, largando también las ataduras de los gobernalles, y alzada la cebadera al soplo del aire, íbanse a la orilla, matando en un lugar de 2 aguas
La nao dio al través y la proa hincada estaba sin moverse y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos porque ninguno huyese escapándose nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en costas del navío. Y así aconteció que todos se salvaron a tierra. Salidos de la mar, Pablo y sus compañeros, los de la isla, lo recibieron humanamente, donde Pablo, siendo mordido de una víbora y quedando sin ningún mal, los bárbaros lo comienzan a tener en estima. Son hospedados de Publio, cuyo padre Pablo sana. Partidos vienen a Roma y son recibidos de los hermanos. A Pablo es señalada cárcel, algo libre, donde llamados los judíos y declarándoles el evangelio en Cristo, ellos lo desechan y les es estimada su ceguera, conforme al dicho de Isaías. Y como escapamos, entonces conocimos que la isla se llamaba Melita, mas los bárbaros nos hacían no poca humanidad, porque encendiendo un gran fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo allegado algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos de los otros: ciertamente este hombre es homicida, que escapado de la mar, el castigo no lo deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o de caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era Dios. En aquellos lugares había heredades de un principal de la isla llamado Publio, el cual nos recibió y nos hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebres y de cámaras, al cual Pablo entró y después de haber orado, púsole las manos encima y sanólo. Y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron de muchas honras, y habiendo de navegar nos cargaron de las cosas necesarias. Así que pasados 3 meses navegamos en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pulos. Y venidos a Siracusas, estuvimos allí 3 días, de donde, oceando alrededor, venimos a Regio, y otro día después, ventando a el Austrio, vinimos al segundo día a Puteolos, donde hallados los hermanos rogáronnos que quedásemos con ellos 7 días, y así vinimos a Roma. De donde, huyendo de nosotros, los hermanos salieronnos a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tiendas, a los cuales, como Pablo vino haciendo gracias a Dios, tomó esfuerzo. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al general de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que lo guardase. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales fueron juntos y díjoles: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndose informado de mí, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas, contradiciendo los judíos, fue forzado a apelar a César, que no tenga de qué acusar mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni habemos recibido letras ni de ti de Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos ha denunciado ni hablado algún mal de ti. Mas queríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales declaraba, testificando el reino de Dios, procurando persuadirles lo que
es de Jesús el Cristo por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Y algunos acordaban a lo que se decía, mas otros no creían. Y como fueron entre sí discordes, fuéronse diciendo Pablo esta palabra, que bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de sus oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñaron, porque no vean con los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan de su corazón, y se conviertan, y yo los sane. Seaos pues notorio que a la gente es enviada esa salud de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos se salieron, teniendo entre sí gran contienda. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su alquil y recibía a todos los que entraban a él, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo, el Cristo, con toda confianza y sin impedimento. Romanos capítulo 1. Declarando el apóstol su vocación, declara en sí mismo cuál sea la sustancia, efectos y fin del evangelio como un premio en el premio de su disputa en esta epístola, en la cual pretende de principal intento mostrar que el verdadero y espiritual pueblo de Dios no es ni los gentiles por sus filosofías, ni los judíos por su temporal elección, ley y culto externo, mas un pueblo que primeramente es escogido eternalmente de Dios, de su pura y libre voluntad, indiferentemente de los unos y de los otros, porque sin controversia es Dios de todos. Segundamente, que este pueblo entra en la gracia de Dios, no por el mérito de sus virtudes o guarda de ley de Dios, sino por fe viva en él, la cual especialmente propone el Evangelio en Cristo. En tercer lugar, enseña que los así justificados y santificados muestran esta santificación por la pía vida, a la cual son ya hábiles, muriendo a su corrupción por virtud de la muerte y sepultura del Señor, y resucitando por virtud de su resurrección a nueva vida, como les es representado en su bautismo, los cuales, aunque todavía queden con rastros de pecado en Cristo, por el cual y en el cual viven ya, tienen toda seguridad. Esta es la suma de toda esta disputa, entrando en la cual prueba los gentiles con todas sus virtudes estar muy lejos de ser pueblo de Dios, porque el conocimiento que Dios les dio de sí fue muy mal empleado de ellos, donde por su ingratitud los castigó Dios con horrenda tiniebla, perversión de juicio, corrupción monstruosa de vida. Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado apóstol, apartado al Evangelio de Dios, el cual había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, de su Hijo, el cual le fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos de Jesús, el Cristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca a la fe en todas las gentes en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz halláis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Primeramente cierto hago gracias a mi Dios por Jesús el Cristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones rogando si al fin algún tiempo haya de haber por la voluntad de Dios próspero viaje para venir a vosotros, porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmarlo.
es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto de venir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre las otras gentes. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que cuanto a mí, presto está el anunciar el evangelio también a los que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se descubre en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas por la creación del mundo, es a saber, por las cosas que son hechas, se ven como son su eterna potencia y divinidad, para que queden sin excusa. Desde, después, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le hicieron gracias, antes se desvanecieron en sus fantasías y en el tonto corazón de ellos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, que diciendo ser sabios, diciéndose ser sabios, fueron vueltos locos y, y trocaron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones para inmundicia, para que contaminasen sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siglos. Amén. Por lo cual Dios los entregó a efectos vergonzosos, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contranatural. Natural. Y por el semejante los machos, dejando el uso natural de la hembra, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo torpedades, machos con machos, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino de su error. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en la noticia, Dios también los entregó a perverso entendimiento, para que hagan lo que no conviene. Atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto humano, sin lealtad, sin misericordia, que habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, más aún los que consienten a los que las hacen. Hermana Luz, ¿puedes orar? Señor Jesús, te damos gracias, Padre del cielo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de leer tus santa palabra, Señor. Te agradecemos, Padre mío, por el entendimiento que nos das y te rogamos hasta ahora tu bendición, Señor, para que podamos siempre recordar tu palabra, Señor, y así vivirla, Padre del cielo. Te rogamos también que nos ayudes a continuar en esta lectura cada día, Señor, y tu bendición sea para cada uno de nosotros y para nuestra familia y para la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por todo.